Bienvenidos a todos a este episodio de nuestro podcast de economía. Hola, soy María Sofía Martínez y en este episodio analizaremos las tendencias globales del nearshoring, las políticas económicas de México y el estado actual de nuestra economía. Para esto, a lo largo del podcast contestaremos 3 preguntas clave que incluyen la competitividad de México, sus estrategias económicas y las tendencias del crecimiento económico del país en los últimos 5 años. También, a partir de estas 3 preguntas, veremos cuáles son los retos y las oportunidades que enfrenta México en contexto al nearshoring y cómo las políticas económicas han influido en la estructura económica de nuestra nación. Antes de empezar con las preguntas, quiero compartirles los conceptos principales del tema para que tengan un conocimiento más profundo. El primer concepto del cual hablaremos es la macroeconomía. La macroeconomía estudia grupos de personas y empresas del modo en que sus interacciones a través de los mercados determinan la actividad económica agregada de un país o región. A diferencia de la macroeconomía no analiza las decisiones individuales que afectan a un bien, sino la economía de un lugar como conjunto de todos los bienes de la economía. Nuestro segundo concepto es la importancia de la macroeconomía en los negocios. La macroeconomía es de suma importancia para los negocios ya que influye en el entorno económico en la que éstas operan. Cambios en la tasa de inflación, el crecimiento económico, el tipo de cambio y el nivel de empleo afectan las decisiones de las empresas. Las empresas deben entender los ciclos económicos, las políticas fiscales y monetarias y las tendencias macroeconómicas para así poder tomar decisiones más informadas y poder adaptarse a los cambios del mercado global. También, la macroeconomía es de suma importancia ya que nos brinda las herramientas que necesitamos para anticipar una posible crisis económica. Nuestro tercer concepto es el origen de la macroeconomía. Durante la Gran Depresión, en los años 30, John Maynard Keynes, considerado el padre de la macroeconomía, nos proporcionó las bases de la teoría macroeconómica moderna. Su teoría general de empleo, el interés y el dinero nos dice que las economías no siempre pueden autorregularse en tiempos de crisis, por lo que los gobiernos deben intervenir mediante políticas fiscales y monetarias para estabilizar la economía. Nuestro cuarto y último concepto son los temas de interés macroeconómicos. Los principales temas de interés de la macroeconomía son el Producto Interno Bruto Real, que mide la renta total de todos los miembros de la economía. Es la medida más común de actividad económica de cualquier país. Estudia la producción total de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado. La tasa de inflación, que mide el ritmo al que suben los precios. La tasa de paro, que mide la proporción de la población activa que no tiene trabajo. La política fiscal, que es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, el gasto público y los impuestos para mantener la estabilidad económica. La política monetaria, que es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar la estabilidad económica. Ciclos económicos, que analizan los cambios en la actividad económica en el tiempo en que incluyen expansiones y recesiones. Ahora sí, con estos conceptos en mente, empecemos con nuestras preguntas. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿cómo está aprovechando México las tendencias globales de nearshoring para incrementar su competitividad económica y atraer inversión extranjera directa? ¿Y cuáles son los principales retos económicos, logísticos y regulatorios que enfrenta para consolidarse como un destino clave en la cadena de suministro global? El nearshoring, entendido como la relocalización de la producción hacia regiones más cercanas a los mercados finales, es impulsado por la necesidad de las empresas de reducir los costos de transportación y tiempos de entrega. También está impulsado para minimizar los riesgos asociados con las cadenas de suministros globales. México se está posicionando para aprovechar las ventajas del nearshoring. Por su cercanía con Estados Unidos, México tiene acceso a mercados internacionales mediante tratados comerciales. Las empresas extranjeras están empezando a ver a México como una opción clave para reubicarse, en especial los sectores manufactureros, automotrices, electrónicos y textiles. Los principales retos económicos de México son que aunque su mano de obra es más barata que en muchos otros países, el costo de la energía y la insuficiente infraestructura son barreras para una integración profunda. Los principales retos logísticos son que existen distintas barreras en las aduanas y en la infraestructura de transporte. Los puertos y las rutas ferroviarias necesitan modernizarse por el país. Y los principales retos regulatorios son la burocracia y lo complejo del sistema fiscal y regulatorio en México, ya que es un desafío para las empresas extranjeras. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿qué políticas económicas recientes han implementado las autoridades mexicanas para fomentar el crecimiento económico y diversificar la economía? ¿Y cómo se comparan sus resultados en términos de inflación, empleo y productividad frente a las expectativas del mercado y las tendencias globales? En México, las autoridades han implementado varias políticas para poder diversificar la economía y así poder atraer inversiones extranjeras. Algunas de estas políticas son incentivos fiscales y apoyo a la inversión en las zonas industriales sur y norte del país,
país, impulsar la industria tecnológica y de energías renovables para así poder reducir la necesidad de petróleo y aumentar la competitividad, renovación de las infraestructuras del país como aeropuertos y autopistas. Al comparar los resultados frente a las expectativas del mercado y las tendencias globales, a causa de la crisis mundial de los precios de los alimentos y la energía, México se ha enfrentado a altos niveles de inflación. Las políticas monetarias del Banco de México han tratado de mantenerla en control. Aunque en México las políticas de crecimiento han sido exitosas para la creación de empleos, aún contamos con muchos trabajos que no cumplen con las regulaciones legales, lo que afecta la productividad a largo plazo. México ha tenido un buen crecimiento en la productividad, aunque llena de retos, como en mejorar la educación y la capacitación de la fuerza laboral para así poder cumplir con las demandas de las nuevas industrias del país. Nuestra tercera y última pregunta nos dice: con base en los datos del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el crecimiento económico de México en los últimos 5 años, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, ¿cuáles son las principales tendencias que se observan en la estructura económica del país y cómo estas reflejan las oportunidades y desafíos en el contexto de nearshoring y empleo? De acuerdo con los datos que nos proporciona el Banco de México y el INEGI, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país ha sido moderado pero positivo, con cambios por factores externos como la crisis económica global y las políticas internas de la pandemia. El sector manufacturero ha impulsado el crecimiento, en especial en la parte de nearshoring. Las principales tendencias macroeconómicas que se observan en la estructura del país son el Producto Interno Bruto Nacional, que ha tenido un crecimiento moderado con cambios debido a la pandemia y a la inquietud económica global. La inflación, que ha estado controlada aunque más alta de lo que se esperaba por factores como el aumento de los precios internacionales. Y la balanza comercial, que ha sido positiva ya que es impulsado por exportaciones manufactureras. Por otro lado, tenemos las tendencias microeconómicas, que son el empleo por sectores, en el que el sector manufacturero es el principal generador de empleo, pero detrás de este se encuentra el sector de servicios y tecnología. También la productividad por industria, que aunque algunos de los sectores como el manufacturero tienen grandes avances en el país, en algunos segmentos como la agricultura y la construcción, la productividad aún es baja. En resumen, México está aprovechando las tendencias de nearshoring para atraer inversión extranjera y aumentar su competitividad, pero aún así enfrenta muchos retos en infraestructura, regulación y mano de obra. Las políticas económicas implementadas lograron con mucho éxito diversificar la economía, pero los resultados vistos de la inflación, empleo y productividad aún requieren atención. Los datos proporcionados por el Banco de México y la INEGI nos muestran que el país tiene una economía de crecimiento moderado con mucho potencial para aprovechar el nearshoring. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de nuestro podcast de economía. Que tengan un excelente día.